Renacimiento. Esa etapa de transición hacia el Renacimiento es diferente en esta región. Hemos visto el Renacimiento en Italia principalmente, el Renacimiento italiano, pero el Renacimiento tuvo otras naturalezas en Francia, en España y en el norte de Europa, en una región que llamamos Flandes. Flandes era un país muy importante económicamente hablando, y pues ahí es donde vamos a comenzar. Ya vamos a ver aquí qué es lo que nos encontramos. Ahí está Flandes, como les mencionaba. Ese es donde actualmente tenemos Bélgica y Holanda, es esta región de acá. Ahí estaba Bolonia, Flandes, eran dos países muy importantes en ese momento, eran muy comerciales, tenían mucho comercio y manejaban pues mucha relación con la región de España también, el norte de Francia. Y acá, como un dato extra también, hemos de encontrar que esta zona que les estoy marcando aquí en el mapa, la zona norte de Europa, es donde más caló la reforma protestante. Entonces, en esta región, aunque hay católicos, hay muchos católicos siempre, pero hay una cantidad mucho mayor de cristianos protestantes acá, ya sea que su fe sea derivada de las enseñanzas de Lutero, de Calvino, de Juan Knox, por ejemplo. Ya tenemos la iglesia luterana, la anglicana en esta región, y en el sur, en España, toda esta zona de acá, aquí sí es cristianismo católico, especialmente en esta región, porque en esta el tipo de culto que se está desarrollando es el que llamamos ortodoxo. ¿Se acuerdan, verdad? Que fue la primera vez que el cristianismo católico se separó. La ortodoxia acá siempre es católico, pero es ortodoxo. Luego tenemos el católico romano y aquí en el norte, entonces, mayormente protestante, aunque no significa que no existan católicos acá. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque las pinturas no las vamos a ver iguales que las que están en el sur. Este movimiento también, bueno, a pesar que sí tiene su equivalente en arquitectura, es más bien pictórico, lo que observamos aquí. La inspiración de estas pinturas de esta región vienen tomadas de los manuscritos. Si recuerdan en el gótico, veíamos unos manuscritos que les decía son pinturas iluminadas, así se les llama porque no tienen mucha sombra, tienen mucha luz, tienen mucho detalle. Entonces, ese fue como el referente para que esos pintores hicieran esto en formatos un tanto más grandes. No significa que sean completamente más, o sea, sí, murales gigantescos, porque muchos de estos son pinturas pequeñas, pero tienen mucho detalle. Vean esta. Esta es de Roger van der Weyden. Y la obra se llama El Descendimiento. Es la quinta angustia que le llaman también. Y en este caso, el artista muestra el momento en el que Jesús es descendido de la cruz. Aquí tenemos la representación de María pálida, de dolor y de sufrimiento, que casi como si se desmayara. Luego tenemos acá a Juan, esta es una representación de Juan el Evangelista, y Magdalena, María la hermana de Lázaro. Bueno, por aquí tenemos otros personajes. Seguramente está por ahí eh, el que le solicitó que le entregaran el cuerpo para ser entregado enterrado más bien en su sepulcro. Y así otros más. Es decir, los mismos personajes que hemos estado viendo en otras representaciones. Pero si ustedes observan, están vestidos de manera diferente. Esto se dice a la usanza, se dice, o sea, cómo se usaba en la época del Renacimiento. ¿Y por qué lo hacen así? Pues para que la gente empatice o se identifique más fácilmente con lo que tienen enfrente, que no lo vean como algo exótico y lejano, sino como algo cercano a ellos. Eso lo vemos en el calzado, el tipo de zapatos que utilizan, la ropa, como les mencionaba.
es pues de la época. Y pues acá hay retratos. Eso significa que el artista utilizó a personas diferentes, seguramente los que se llamaban donantes. Un donante es la persona que paga el dinero para la elaboración de la pintura. A veces con su familia, o si es la iglesia, pues entonces el rostro de los sacerdotes, de algún monje, o una monja también, pero si no, pues es gente de la que colabora con el pintor. Y entonces debemos entender estos rostros como retratos, como retratos. Bien, ahora lo que les mencionaba acerca del detalle, vamos a ver un poco más de cerca una área. Vean esta, vean el detalle del rostro, que es el caso de María, el trabajo de las manos también, bien detallado, las ropas, las barbas muy acomodadas, muy arregladas. Ahí tenemos más de cerca, vamos a ver otro acercamiento. Vean el cabello, las lágrimas que bajan por el rostro de los presentes. El detalle, vean, esta manta que está atrás, que de lejos, en una vista como muy general, no se ve el detalle, pero cuando lo vemos de cerca, vemos el bordado de la tela. Esto está bordado, o el brillo satinado de, de las telas. Y luego, bueno, el trabajo también, que se vea, que sea como un rostro eh, sin rasurar, el caso de Cristo. No es una barba grande, pero pues, no, o una barba poblada, pero sí se nota que estaba barbado. Y la sangre seca, porque me podrían decir, mire, pero ¿por qué la sangre no corre en el sentido de la gravedad? Lo que nos está mostrando es sangre seca, es decir, ya no sangra porque ya está muerto. Entonces, pues, tiene las marcas nada más de la sangre. Entonces, este es un cuadro. El material es el óleo, el que se utiliza principalmente en la técnica óleo. Hay una búsqueda por representar luces y sombras en las imágenes y se perfecciona bastante la técnica del óleo acá. Se aplican barnices para que las pinturas pues, se protejan y tengan un brillo también muy interesante, muy colorido. Este es otro. Estos son dos pintores, son hermanos, le llaman los hermanos Van Eyck. Yo sé que se dicen Van Eyck, pero la B se pronuncia como una FB. Entonces es Van, algo así, Van Eyck. Y bueno, se llama el políptico del cordero. Políptico significa que tiene muchas partes. Poli es mucho. Eh, políptico. Hay trípticos, dípticos y polípticos cuando pasan de tres partes las obras. Y tenemos la vista de este cuadro. Realmente es un conjunto de cuadros ubicados en una estructura. Esto es cerrado y eso es porque estaba hecho con un sistema de bisagras, que las bisagras van por acá, acá van las bisagras, y acá está el lugar donde se cerraba. Entonces, esto luego se abría y mostraba el cuadro adentro. Sin embargo, en la parte externa también tiene interés. En este caso es la Anunciación, por ejemplo. Tenemos al Arcángel Gabriel, tenemos acá a María recibiendo el Espíritu Santo. Durante el mensaje, pues, tendrá un hijo. Y algunos clérigos, monjas y pues esculturas también de apóstoles por ahí. Si eso se abre, entonces tenemos esto. Aquí está cerrado, aquí está abierto. Cerrado, abierto. El tema principal está aquí abajo. Son cinco segmentos de este cuadro en la parte inferior y tiene también en la parte superior, tiene 7, en los 4 laterales y 3 en el centro. Igual la representación de María, de y de Dios Padre,
vestido como un rey, y Jesús también por ahí. Tenemos también acá abajo las procesiones que llegan a rendir homenaje al Cordero que está colocado acá. Y en los laterales tenemos representaciones corales, o sea, músicos, y Adán por acá y Eva por este lado. Ese será como todo lo que está representado adentro. Aquí está la adoración del Cordero Místico, que se llama el panel central, es este. Central inferior, es este de acá. Ahí está, sobre un ara o un altar, está ubicado el Cordero. Es una representación de Cristo. Y por eso acá pues hay algunos de los objetos relacionados a la pasión de Cristo, como por ejemplo la cruz. En la parte superior, una representación del Espíritu Santo que lanza como haces de luz o rayos de luz hacia algunos personajes específicos dentro de la composición. Tenemos una fuente, las fuentes son símbolos de vida en la representación cristiana de esta época. Se refiere a los ríos de agua viva, al agua sanadora y también al agua que sale del costado de Cristo cuando le hacen la herida. Aquí tenemos de este lado representaciones de clérigos, sacerdotes, de de diversos ritos. Aquí ven, este es un tipo de rito oriental y este es un rito romano. Acuérdense que, bueno, por si no lo sabían también, pues el catolicismo no es uno solo. Entonces, usted puede decir, no, yo soy católico y solo lo que se sabe que hacen los católicos acá, es decir, un tipo de misa, los sacramentos, y todos los que se dicen católicos en el mundo hacen lo mismo. No es así. El catolicismo tiene variantes según la región y son alrededor de 5. Yo no los conozco todos así, digamos, en totalidad, pero ahí le llaman ritos, le llaman a eso. Es el que de esta región, el que conocemos en El Salvador, por ejemplo, es el rito romano, es el catolicismo romano. Pero acuérdense que está el ortodoxo, está también la iglesia copta, la armenia creo que es la otra, y no recuerdo el nombre de la otra, pero son como 5 ritos diferentes que reconoce el catolicismo, y todos son catolicismo. Entonces, eso lo representan acá, ubicando las maneras de vestirse pues diferentes. Es como que, digamos, vienen las iglesias diferentes católicas y se juntan en adoración del Cordero Místico. A la lejanía, el paisaje, si aquí sacáramos composición, pues también lo lograríamos hacer. Hay perspectiva, aunque acuérdense que acá, como estamos hablando del inicio, una transición del gótico al renacimiento en esta región del norte de España, perdón, de Europa y en España, entonces pues hay todavía fallos, no se conocía del todo la perspectiva, pero sí se plantea como profundidad. Ahí tendríamos a nivel compositivo. Dice, mire, ¿por qué tiene tantas líneas acá? Acuérdense que cuando vemos objetos y colocados en una composición, pues entonces los dividimos. Aquí está dividido primero en 4 cuadrantes, pero luego esas líneas verticales que vemos acá, lo que nos está señalando son segmentos dentro del mismo cuadro que ayudan a equilibrar. Desde el Espíritu Santo para acá como eje, las líneas se mueven hacia la parte inferior, dejando el punto focal justamente en el centro. Esto bien podríamos tomarlo como una composición clásica. Aunque pues todavía no se había terminado de convertir como digamos una de las características principales de estas obras. Retratos, habían bastantes también en esta época. Aquí tenemos uno, el hombre del turbante. Vean el naturalismo. Ese, mire, pues está rajado. Sí, las pinturas, pues, con el paso de los siglos, tienden a contraerse. Entonces las pinturas se agrietan. Esto, pues,
seguramente ya hay en nuestra época cómo arreglarla, pero en los museos pues más bien se cargan de la limpieza y no de recuperarlo tal cual, porque puede dañarse el pigmento a nivel que luego no se pueda reparar. Entonces, si vemos las pinturas así todas craqueladas, es porque en la restauración pues no reparan el craquelado. Así se llama craquelado, se llama cuando vemos ese montón de grietas. Lo que sí hacerles notar pues es ese nivel de detalle en el ojo, en el brillo del ojo. Son diferentes niveles de brillo en ambos ojos. Y el esfumato, que es el que se utiliza para generar esta sensación de cambio de los detalles. Ese es otro, se llama Virgen del Canciller Rolling, de Jan van Eyck. Este es uno de los hermanos que les mencionaba hace un momento. Y en esta, pues lo que observamos es al canciller que está sentado enfrente, haciendo oración, enfrente de la mismísima Virgen María, que ha hecho presencia frente a él. Eso es lo que nos está diciendo en esta obra, es que él era muy importante. Imagínense alguien que sea tan importante como para que la Virgen se le presente. Eso no pasaba con cualquiera. Entonces, en el mismo cuadro ellos están juntos. Entonces él está diciendo, miren, yo soy importante. Si lo quisiéramos ver con las necesidades actuales de reafirmación, por ejemplo, que se tiene, es como si ustedes hicieran un fotomontaje con el artista que más les impresiona o que a lo mejor nunca lo van a conocer, pero pues ustedes quieren verse en una imagen con él y luego mostrarle a sus amistades que tienen una foto con él. Pues todos sabremos que no es cierta a lo mejor, pero pues reafirma el sentido de pertenencia a alguien de un estatus o la importancia que quiere revestirse. Entonces, por eso habían pinturas de esta manera. Y él está observando, por cierto, el momento en el que María es coronada. Imagínense esa importancia, el momento que él dice que está observando. Bueno, luego veamos el suelo. Vean, ahí sacáramos líneas de perspectiva, pues vamos a llegar a ellas por ahí. Pero vean el detalle de los ladrillos. Estos ladrillos eran hechos a mano, por cierto, son ladrillos de alfombra. Se hicieron muy populares del Renacimiento en adelante y por eso algunas casas antiguas acá en nuestro país hay todavía ese tipo de ladrillo. Al fondo, como siempre, una perspectiva lejana de paisaje. Vean, ahí tenemos las líneas de fuga que salen de la misma arquitectura y van hacia ese punto donde ubicamos el punto focal. El punto, punto de fuga, perdón, este es punto de fuga porque es donde se dirigen las líneas de fuga. El punto focal es este, es lo que nuestro ojo observa. Yo no veo primero esto de acá, ni las vitrales que están ahí arriba, ni veo el suelo. Yo lo primero que veo es esta composición en la que el canciller está enfrente de María que sostiene a su hijo Jesús. Eso es lo que vemos por aquí. ¿Preguntas hasta aquí? Recuerden, estamos hablando de gótico flamenco, es decir, el gótico flamenco es una mezcla de gótico y renacimiento, es como una transición que estamos viendo en el norte de Europa. Esto no es en Italia, no es en España, es en el norte de Europa. ¿Todo bien? Bueno, ahí tenemos una imagen más a detalle. Bien, hay mucho naturalismo acá. Luego, esta otra, la Virgen del Canónigo van der Pelle, de Jan van Eyck, este de acá, y lo mismo. Vemos una cantidad de detalles eh, relacionados pues a esta obra. Fíjense que el niño, si lo vemos de cerca, aquí no lo alcanzó, bueno, no lo alcanzó ya a ampliar más, pero si ustedes lo vieran de cerca, el niño parece de mucha mayor edad, no parece un bebé de ese tamaño. Hay fallos en algunos elementos anatómicos o elementos de la figura humana, me refiero. Vean la mano, es muy pequeña.
si lo comparamos con el tamaño del rostro. ¿Y Brandon? Otra cosa que he notado del error anatómico es el cuello del sacerdote. Ese es un punto Acá. de vista. Ajá, esa parte. O sea, el tamaño y la distancia entre las manos también. Sí. Pero acuérdense que hay personas que tienen un cuello como muy grueso, muy amplio. Y bueno, una de las cosas que muestran esas pinturas y que ustedes deben de captarla de esa forma es que cuando vean una persona de un volumen grande, no voy a decirlo de esa forma, es porque se alimenta muy bien. Y entonces, ¿qué significa eso? Que tiene recursos económicos. Eh, ya verán luego algunas otras pinturas que les voy a mostrar de esta región en la que se muestra la delgadez como una manera de representar la pobreza, por ejemplo, y los volúmenes amplios en el cuerpo para representar la riqueza, la abundancia. Es una crítica también a los clérigos, a la iglesia, porque es decir, miren, el pueblo pasa por hambre, pero los líderes están muy gorditos. Entonces, eso es pues, parte de lo que vemos por ahí. Luego, quizás remarcar siempre lo del detalle. Esta obra. Vean, allá están los vitrales del fondo. Está con un nivel de detalle increíble. Ustedes, yo sé que han hecho bodegones, ¿verdad? Y ustedes observan mucho detalle en los bodegones, pero luego el tiempo apenas alcanza para que hagamos el planteamiento general y a lo mejor agregar alguno que otro detalle. Entonces, si quisiéramos hacerlo de manera muy detallada, tendríamos que invertir mucho más tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Demasiado tiempo, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, debemos entonces tomar en cuenta la cantidad de tiempo que llevaba a hacer una de estas obras. Solo fíjense acá, por ejemplo, este tiene casi que bordados a mano, por así decirlo, los detalles de la vestimenta. Igual este otro de acá. Hay un engarzado de joyas y de elementos metálicos en la obra, pues increíble, por acá. Voy a mostrarles un detalle de esta, acá, para que lo veamos más de cerca. Vean todo eso. Y vean los capiteles de la arquitectura de fondo, o vean el manejo de la luz, las velas, en este candelabro que está mostrando este clérigo, este otro de acá. Sí, Alison. ¿Cómo qué tamaño podía tener esa pintura para lograr ese tipo de detalles? Ahorita vamos a ver cuál, porque no le tengo el dato por acá. Vamos a ver, Virgen del Canónigo, lo voy a buscar en este otro, porque el dato si no lo tengo por ahí. Un metro 22 por 1,57 m. Sería 1,22 m hacia arriba y 1,57 m de ancho. No sé qué es lo más grande que han trabajado ustedes. ¿Alguien que hay que me diga? ¿Han trabajado 1 m por 80? Sí, sí, 1 m por 80, el más grande que nos ha puesto a trabajar ahorita el Lick. Más o menos ese es el tamaño que nosotros consideramos que es como grande como para aprender, ¿verdad? 1 m por 80. De hecho, es bastante grande. Ahora 1,50 m por 1,22 m es, déjenme ver, es casi un 45, casi un 50% más de tamaño que ese que ustedes tienen. Entonces, realmente es un tamaño grande para trabajar a detalle. Ahora, realmente trabajar esto a detalle no significa tampoco que el tamaño nos lo esté haciendo fácil. Es porque mientras más nos acercamos, si yo les hago otro detalle por acá, vamos a ver más detalle hacia adentro. Y fíjense que esa es en la naturaleza, digamos, de los pintores y pintoras, porque hay pintoras también en esta región,
está el trabajar con mucho detalle. Porque cuando pasemos al barroco, por ejemplo, ya verán la pintura barroca flamenca, es la de Flandes, vamos a encontrar lo mismo, mucho detalle minucioso. Vemos las pinturas, o vamos a ver en ese momento con el barroco, las pinturas del Caravaggio, por ejemplo, y ustedes ven detalles, pero cuando vemos las obras de Micaelina, por ejemplo, una pintora, vamos a ver todavía mucho más detalle. Habrá alguna por ahí que les sorprenderá el nivel de detalle que alcanzó en el trabajo de la obra. Entonces, ahora eso significa mucho tiempo, significa mucha pericia, o sea, mucha habilidad manual para trabajarlo, y después, pues, lo valía. ¿Y por qué digo lo valía? Porque el artista lo que hacía es, el mecenas, digamos, esta persona, alguno de ellos es el que ha pedido la obra. Entonces, pues, dice, bueno, está bien, le va a costar tanto y me va a dar el 50% primero, me va a dar un adelanto, las señas, como le llaman, y luego queda pendiente el resto del pago. Entonces, pues yo tengo con eso para sobrevivir un mes, por ejemplo. Entonces tengo un mes para hacerlo, porque necesito el pago de la siguiente obra. Puede que una obra valiera tanto por la cantidad de detalle que llevaba y le aumentan 2 meses. Digamos, un pintor podría hacer cinco obras en un año, por ejemplo, y con eso vivir holgadamente por el valor que le daban a la obra. Creo que me están preguntando sobre costos. Fíjense que de costos no manejo cuánto podría valer. Vamos a preguntarle acá a nuestro amigo Google. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Bueno, eso lo estoy buscando acá en el momento porque pues no tenía los datos. Bueno, están un poco de fallos por acá. No. Bueno, seguramente hay datos por ahí, fíjense, pero no me aparecen. No, pero deben existir por ahí en algún lugar pues los datos acerca de los costos. ¿Por qué pueden existir? Porque resulta que se me está saturando acá el navegador. Bueno, seguramente hay costos, no los tengo yo a la mano acá, porque esto se hacía con contrato, o sea, no crean que el artista, ¿cómo se dice? El mecenas le decía, sí, aquí está el dinero y ya. No, se armaban contratos, o sea, estos eran documentos formales que se hacían en los que el comprador garantizaba que la obra le iba a ser terminada en tiempo. Y si no, pues él aplicaba los respectivos procedimientos para recuperar el dinero. Pero pues, no tengo el dato por ahí. Entonces, vamos a ver más adelante, a lo mejor aparecen, ¿sí, Brandon? Y me imagino que esos contratos, no solo en pintura, sino que también en escultura y también en arquitectura, así un ejemplo. También en todos los áreas del arte se hacían contratos en esa época. Sí, todo se hacía por contrato. Aún hasta el hecho, por ejemplo, si un maestro artista tenía en su taller la posibilidad no de contratar, sino de adquirir aprendices, bueno, sí, contratar sería, porque se hacía un contrato. Se hacía un contrato en el que se le cedía al joven, al pintor o al artista,
para que él lo educara, para que le enseñara. Pues no se le podía pagar nada y tenía que a lo mejor pues, trabajar para tener el sustento en el lugar donde iba, pero se le garantizaba que aprendía a lo largo de los años y se hacía por contrato todo. O sea, todo eso hay registros porque hay contratos. Solo que yo el dato no se los tengo de costos por aquí. Vamos a otro cuadro. Este es el matrimonio Arnold Finney. Este seguramente ya lo habrán visto por ahí. Pues de este se hizo un montón de cosas. Hay que sí que la esposa murió el día de la boda, que si ella estaba embarazada. Bueno, hay historias sobre esto. Y bueno, lo cierto es que Jan Van Eyck, él lo que hace es un retrato de de un matrimonio acá. Lo interesante de esto está igual en todos los detalles que observamos alrededor. Vean la vitral acá, la luz que entra por la ventana, los elementos que están allá, que son como unas naranjas, sandalias, o sea, es parte de una habitación. Hay un pequeño perrito por ahí. Los perritos, cuando los veamos en pintura, son símbolo de fidelidad. Pues no les sabría decir si ellos tenían un perro, ¿verdad? Y que se veía así, era de esta variedad. Más bien cuando vemos perros en pinturas, esos son símbolos de fidelidad. Así se entiende. Es como cuando vemos una calavera. Una calavera depende del contexto donde está. Si hablamos del Gólgota, la representación del Calvario, donde aparece Cristo crucificado, es un símbolo de muerte. Pero si vemos una calavera en el contexto de la pintura de un santo o de una santa, no significa muerte. Al menos no de manera directa, sino que es una reflexión. Esa es una reflexión que nos lleva a pensar en que nosotros en algún momento vamos a morir. De esa le voy a hablar más adelante cuando estemos en el barroco. Pero cada elemento tiene como significados. De nuevo, siempre les voy a hacer énfasis en los detalles de los artistas de esta época. Vean, ahí al fondo hay un espejo. Y ahí está la firma del artista. Por cierto, este es de 82 por 60. Ya han trabajado formatos de 80 por 60, ¿verdad? Este es un formato más pequeño de 1 metro por 80. Este es el siguiente más grande que se trabaja, 80 por 60. Entonces, bueno, ahí tienen el dato. Y vean lo que nos muestra. Nos está incluyendo a nosotros dentro de la pintura. Esto es algo muy adelantado para su época. Lo va a hacer luego Velázquez en el barroco español también. Ahí estamos, nosotros somos parte de la obra. Estamos en la posición de los dos personajes que están allá al fondo, que es con quienes ellos están hablando. O sea, ellos no aparecen posando frente a un pintor, están hablando con dos personas más, pero esas personas están reflejadas allá en el fondo. Ahí las vemos. Pues nosotros tenemos el punto de vista de los que están en el fondo. Y noten cómo en el espejo la imagen se distorsiona, se dobla. Ese es porque el espejo es convexo, perdón, o cóncavo. ¿Qué sería? Cóncavo, convexo. Cóncavo sería entonces. Y se refleja pues la luz que se distorsiona para reflejarse en ella. Luego hay otros elementos relativos a la pasión y a la vida de María en la decoración del alrededor y la firma del artista. Acá. Entonces, esos pintores trabajaban con mucho detalle. Eso, bueno, eso es lo que les mencionaba ahí el detalle del espejo. Creo que, bueno, ya hasta ahí podemos ampliar. Vamos a ver qué más. Bruegel. Peter Bruegel, el llamado el Viejo. Ese nos muestra acá, dice un matrimonio paisano, es un matrimonio no de las altas esferas, sino de la gente común, de la gente de las aldeas, los aldeanos, los gente que está pues en diferentes pueblos. Y entonces nos muestra, por ejemplo, ven acá, dos sirvientes que llevan platos de sopa a servirlos allá. Aquí alguien ya está tomando el de él. Hay un pequeño niño jugando acá y chupándose el dedo, seguramente de lo que estaba en el plato.
Aquí están llenando jarras de vino que luego van a pasar a ellos por ahí. Ahí tenemos unos músicos también y la gente que sigue entrando por la puerta principal. Bruegel, la obra de él se caracteriza por llenar los espacios de personas. O sea, se llena el lugar, mostrando pues bastante dominio de la figura humana, aunque en la anatomía pudiéramos decir, mire, pero aquí falla un poco la anatomía, pero pues digamos que eso pasa desapercibido si tomamos en cuenta las pinturas multitudinarias que hace. Son eventos multitudinarios por ahí. Esta es otra también, se llama Juego de Niños, de Bruegel, Peter Bruegel, llamado El Viejo. Ese es como el apodo de El Viejo. Esa es una representación de una arquitectura civil gótica. Vean, imaginémonos un día domingo y pues los niños jugando en las calles, sin celulares, como decimos ahora, ¿verdad? Cuando los niños juegan de verdad en las calles. Hay dos tipos de juegos representados. Me imagino que ese es como el saltaburro que decimos nosotros por acá. Otros jugando con unos aros, otros jugando acá en el suelo, otros llevándolo, como decíamos, cantarito de agua cuando yo estaba pequeño. Sentábamos a alguien en medio de los brazos y lo balanceábamos. Otros también jugando igual que estos por acá. Ahí. Otros saltando, el saltaburro que decimos nosotros acá. Está representado por ahí. Otros jugando con palos y piedras, en el buen sentido, no estoy hablando que estaban peleando, y así hasta la fuga que vemos allá en el fondo. Es decir, representa una cantidad muy amplia de juegos acá. Ahora bien, aquí tenemos un problema que no teníamos en las otras, porque esto imaginemos que es cuando Brunelleschi está allá en Florencia, preparando pues sus obras arquitectónicas y pues la diferencia que tiene ahí con Ghiberti. Esto estaba sucediendo en el norte, esto estaba haciéndose ahí. Entonces todavía, aunque ya la perspectiva ya aparece, ya la conocen, ya llegó a ellos ese conocimiento, todavía no se dejan en esta región algunos elementos propios del gótico. Y en el gótico uno de ellos es que pues los puntos focales son un tanto difusos. Y con Bruegel especialmente el punto focal a veces no lo logramos ubicar en un solo lugar. Porque aquí hay muchos elementos de interés. O sea, yo les podría decir, miren, el punto focal está acá. Es esta zona. No sé si tienen percepción ustedes de algo diferente, pero sería un punto focal bastante amplio que abarca todos los elementos que están en primer plano y que están enmarcados por esta estructura de acá, por este grupo de aquí y por el borde del suelo del edificio acá. Si se fijan también es una zona que tiene un brillo particular, es decir, una luz diferente al resto de la composición. Entonces, eso nos genera como la idea de que el punto focal puede estar acá. Sin embargo, les repito, tiene tanto detalle en tantas partes que como era muy característico de Bruegel, que pues es difícil ubicar bien un punto focal. No sé si hay preguntas sobre Bruegel. Bruegel tiene una cantidad de obras grandes. Y fíjense que muchos de esos cuadros no son tan grandes, son cuadros relativamente pequeños. Y pues tiene la capacidad, o él tuvo la capacidad de realizar pues mucho detalle. No sé si hay preguntas. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, yo esperaría que sí. Vamos a hacer. Bien, el Bosco
Ya me iba a hablar del Bosco. Jerome Van Eyck. ¿Sí, Brandon? No, nada, solo que yo solo se me viene a la cabeza a Don Bosco, nada más. No, no No. tiene que ver con él. Le llamaban el Bosco, le llamaban a este. Él, pues no hay muy precisa la exacta la fecha de nacimiento y de fallecimiento, pero él está entre el siglo XV y el siglo XVI, es decir, ya estamos en pleno renacimiento en el resto de Europa. Acuérdense que él está en la zona norte, en una zona donde hay bastantes protestantes. Entonces, el contexto religioso de él es un tanto diferente que el que veíamos de los pintores que están en la región de Italia, por ejemplo. Entonces, él era católico, eso se sabe de él, pero la obra de él tenía elementos que no eran necesariamente bien vistos por la Iglesia Católica, pero como está en el norte, digamos, de donde hay más protestantismo, la obra de él tenía un poco más de cabida. Si esas pinturas las hubiera hecho él en el sur de Europa, es decir, Italia, por ejemplo, hubiese tenido problemas con la iglesia. Pero pues él plasmaba críticas en sus obras acerca de lo que veía, que es lo mismo que los protestantes habían señalado de la fe católica pues con las reformas. Entonces pues vamos a ver las pinturas. Él trabaja en trípticos. Acuérdense que si un políptico era una obra hecha en varios segmentos, varios paneles. Les decía, un díptico tiene 2 paneles, un tríptico entonces tiene 3 paneles, 3 pinturas, 3 cuadros, si queremos verlo así, unidos temáticamente, pero separados físicamente. En algunos casos, estos trípticos tienen bisagras acá que hacen que se puedan cerrar y se puedan abrir. Esa es una particularidad. Bien, acá dice el carro de heno. En el carro de heno nos muestra 3 realidades, que sería el paraíso acá, y en el paraíso nos muestra la historia, la creación del universo, la creación de Adán y de Eva, el pecado original y la expulsión del Edén. Eso nos muestra acá. En el panel central tenemos el mundo presente, que sería pues las, como les dijera, bueno, lo que sucede en la vida cotidiana, en nuestro alrededor. Ahí es donde hay un poco de crítica, ya les voy a mostrar unas imágenes. Y luego tenemos en el panel de la derecha, tenemos la representación de el infierno. Una mezcla de infierno con tierras arrasadas por incendios. Si vemos el cuadro de frente, a la izquierda está el jardín del Edén y a la derecha está el que sería el infierno. Les pregunto, ¿esa es una ubicación correcta o yo estoy leyendo mal la obra a nivel iconográfico? ¿De qué lado va lo bueno y qué lado va lo malo? En la siniestra va lo malo y en la diestra va lo bueno. Ajá, entonces el cuadro En está los mal, cuadros yo estoy anteriores. leyendo mal. No sabría decir. Bueno, esperemos, gracias Katie, pero vamos a ver qué nos dice entonces alguien más. Bien, ya tenemos el dato que nos daba Katie. A la siniestra lo malo, a la diestra lo bueno. Entonces, yo estoy leyendo mal el cuadro si digo que esta es la derecha y esta es la izquierda, o esta es la derecha y esta es la izquierda. ¿Qué dicen ustedes? Bien, eso es bien importante, porque cuando hacemos lectura visual de una obra debemos saber dónde estamos ubicados. A ver, ¿alguien que me ayude? Sí, Katie. Es que a mí me haría sentido pensar que podría haber pensado el artista que hacia el frente, o sea, si él estuviera de espalda, sí está a la izquierda el infierno y a la derecha el cielo, pero normalmente lo hacen invertido para que a la hora de mirarlo hacia el frente concuerde la derecha y la izquierda con Mm, nuestros ojos.
pero Digamos no sé. que sí, sí y no. La primera parte de lo que me afirmaba es lo que es sí. Cuando el artista hace la obra, él no está pensando en su derecha ni en su izquierda. Está pensando en la izquierda y en la derecha de la obra. Es como cuando vemos una composición del Calvario, donde aparece Cristo, Jesús y Juan el Bautista. A mi derecha aparece Juan, pero como Jesús es el que está crucificado y él me está viendo a mí, él tiene a su izquierda a Juan y a la derecha tiene a María, tal cual como es la regla de estas obras. Entonces, cuando nos ubicamos frente a las obras, acuérdense, mi derecha, mi izquierda no es igual a la derecha o a la izquierda de la obra, porque el artista hizo la obra y la obra nos está viendo a nosotros. Entonces, como decía Katie, como se pone al revés, de espaldas, trae espaldas a la obra, entonces sí corresponde. A la izquierda está el infierno, a la derecha está el paraíso. Así es la lectura. O sea, si yo les digo, aquí les digo, a mi derecha, entonces yo estoy haciendo una lectura correcta, porque digo a mi derecha. Pero en la izquierda, me estoy hablando de izquierdas y derechas, y acaban de pelearse dos geckos ahí en la pared. Están haciendo ruidos extraños. Bien, esta sería entonces la posición correcta de la obra, no la mía, porque yo estoy viendo la obra, yo solo lo tengo al revés. Bien, algunos datos así viendo a detalle. Les decía, la creación, Dios Padre, creando en ese punto a Eva de una costilla de Adán, la serpiente, que en este caso es la serpiente con la cabeza de una persona que le está dando el fruto. En este caso ya se maneja para esta época una manzana. Ya se ha mezclado la mitología greco-latina con el relato cristiano. Y aquí tenemos al arcángel que está muy enojado con la espada, pues expulsándolos del paraíso. Y ellos tapándose su sexualidad pues con hojas. En el panel central les decía, aquí vemos una imagen en la que se aparece unos seres que parecen ángeles y otros que no parecen ángeles, una representación del bien y el mal acá. Es un carro de heno específicamente. Ahí tenemos segadores, es decir, campesinos que son encargados de recoger el heno, que van como haciendo procesión alrededor, pero al mismo tiempo encontramos la élite representada en medio del pueblo, pero también hay cosas extrañas por acá. Hay unos seres antroposomórficos, o sea, tienen forma de animal y tienen forma de persona. En la parte inferior tenemos acá a un ciego que va con un lazarillo, así se le llamaba a los niños que acompañaban a los ciegos para caminar. Tenemos otros que están aquí preparando alimentos. Esto están peleando, de hecho está generándole daño uno a otro por acá. Aquí tenemos como recibiendo las ofrendas que el pueblo va a darle a la iglesia, acá. Ellos que casi no tienen nada, pues de lo poco que tienen lo entregan, pero luego vemos hacia adentro y observamos a unas monjas que están tomando y guardando lo que les están dando, mientras hay una monja que sería la superior de ese monasterio, muy voluminosa, lo cual les decía hace rato es una crítica porque eso significa que tenían mucho alimento, o sea, tienen abundancia, muy dispar con lo que vemos acá, porque aquí vemos mucha gente delgada. Y luego en el panel del infierno, a este lado, y tenemos una ciudad que se incendia, siempre el fuego como iconográficamente nos muestra ciudades incendiándose, lagos de fuego también, como si fuesen volcanes también, volcanes y lava. Iconológicamente esto significa pues que hay fuego, que hay castigo. Y aquí están siendo llevados por estos seres que tienen forma de animal y de persona, se los están llevando a castigarlos, a estos los lanzan
a un lago, hay bestias que los están mordiendo, otros los arrastran para llevarlos a esta como si fuese una cárcel. Entonces, el Bosco hace una relación de imágenes bien extraña en las obras, pero es una manera de él de presentar la realidad que vemos. Ahí tenemos unos detalles, a lo que les mencionaba de las monjas. Aquí le están haciendo una extracción de una muela seguramente a esta persona. Los seres extraños que les mencionaba. Vean, un pez con piernas de ser humano. Es otros que parecen erizos, estos parecen gatos, pájaros. Esta se llama La nave de los locos, también es del Bosco y también hay una crítica acá. ¿Quiénes son los locos? ¿Qué poco loca? Esa es la nave de los locos, refiriéndose a un barco. Y en esa nave aparece una monja y un fraile, un monje, que están cantando. Hay alguna comida sobre una tabla, pero también tenemos un tonel de vino ahí al fondo. Estos suplican desde el río donde están pasando algo de comer. Este otro come subido en una rama que llevan en la barcaza, y otro pues acá arriba tratando de llegar hasta un trozo de, que pareciera pollo o jamón, algo acá que han colocado arriba. Y habla de la nave de los locos, pero los que están ahí son religiosos. Entonces es bien, o sea, una crítica la que está haciendo aquellos que defendían a lo mejor las cosas indefendibles, siendo ellos personas que no se comportaban bien, mostrándolos más bien ahí como perdidos pues en un barco, como dice la canción. Ahí tenemos el detalle. Dice Héctor por acá, dice, quizás cambió el simbolismo, dice, no sé si le sigue dando la misma importancia a este hombre. Bueno, perdón, eso no lo vi al Héctor, pero sí, no, lo que pasa es que lo que tenemos nada más que ser cuidadosos es en la lectura. Si yo les digo, por ejemplo, en este, bueno, vamos a ver este. ¿A qué lado? Si les digo, por ejemplo, ¿a cuál de mis lados o de sus lados, porque eso es lo que ustedes están viendo, a qué lado de la pantalla de ustedes aparece este? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿A qué sería? O este pez de acá, ¿a qué lado de ustedes aparece? Derecha. Correcto, a la derecha. De ustedes es a la derecha. Es a la derecha de la pantalla, a su derecha, que ustedes lo están viendo. Pero si yo les pregunto, ¿a qué lado de la obra aparece este pez? Izquierda. Correcto. Es a la izquierda de la obra. Entonces ven como es fácil confundirse, pero una vez ustedes lo dominan, yo sé que ya no les va a pasar de nuevo. Esta es la izquierda de la obra. Esta es la derecha de la obra. Pero nosotros lo estamos viendo al revés, porque estamos enfrente de ella. Nada más a eso era la diferencia por ahí. Bueno, esto ya vimos por ahí, la nave de los locos, como una crítica del Bosco, pues a todo lo que los protestantes señalaban del catolicismo. Él lo veía, él era católico, pero él lo veía también. Y les repito, estas libertades que él tenía de poder pintar de esta forma, las tuvo porque está en el norte, está en Flandes, es una región donde la Iglesia Católica tenía presencia, pero no era la que dominaba. Había una presencia, si no igual, bastante similar, significativamente hablando en población, a los protestantes. Entonces, quienes vivían ahí tenían un tanto más de libertad. Vamos a ver luego en el barroco también. Bien, esa es la obra más famosa del Bosco. Esta es un orbe, esto que vemos acá. Este es un tríptico también. El tríptico está cerrado acá. Vamos a ver un poquito rápido, aunque mañana lo vamos a ver de nuevo. Tenemos acá el orbe en el que se muestra
el mar, la tierra plana en el centro, la bóveda celeste encima y las aguas interiores abajo. Ese es el orden. Los terraplanistas, eso es lo que nos dicen en la actualidad, ¿verdad? Que estamos dentro de una esfera, dicen, y que la tierra es plana y que estamos rodeados de agua, que hay unas murallas por allá. Pues es una visión que ya fue superada hace ya un buen tiempo, pero para esa época la Iglesia Católica, esta era la concepción del mundo que tenía, una tierra plana, metida dentro de un orbe. Por eso es que hemos visto en toda la etapa medieval y en algunas pinturas también del Renacimiento, cuando aparece Dios Padre o Dios Hijo o la Trinidad Santa, aparecen con una esfera. Algunos dicen, ellos ya sabían que la Tierra era redonda. No, es que eso no es la Tierra, eso es un orbe. Y el orbe es esto, cielo, tierra y en las aguas interiores. Vamos a ver, vamos a abrir el tríptico. Y ahí tenemos el tríptico. Este es grande. Si ustedes tienen idea del tamaño, estamos hablando de 2.2 por 3.89 metros. Es casi similar a, quiero ver, el 240, 140, 280, 380, 420 más o menos. Es bastante similar al tamaño de la pintura del maestro Camilo Minero que tenemos en la sala Camilo Minero, por cierto, en el segundo nivel de la Escuela de Artes. Más o menos de ese tamaño. Es este. O sea, es grande. ¿Y qué significa grande? Pues suficiente espacio para poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Bosco acá? Pues él nos presenta otra vez la realidad dividida en tres situaciones. Nos muestra el paraíso, nos muestra el mundo presente y nos muestra el infierno o el lugar de castigo. Acá. Eso es lo que vemos acá con él. Bueno, en cada uno de los paneles tenemos bien la vista de profundidad desde el fondo hasta el primer plano. En este caso, pues el Jardín del Edén y aparece la creación, bueno, el Jardín del Edén en general, la creación acá. Luego tenemos aquí la creación de Eva. Tenemos a Adán acá y Dios Padre que le está presentando a Eva, a que la acaba de sacar de la costilla, según pues la tradición cristiana. Hay todo tipo de seres acá, algunos ordinarios, o sea, animales que vemos en la cotidianeidad o que sabemos que existen en lo exótico, como por ejemplo en lugares lejanos, y también animales extraordinarios, o sea, seres que han sido mezclas. En esta época, por ejemplo, seguramente el hablar de jirafas, el hablar de elefantes, era algo exótico, era algo lejano. Los pintores nunca habían visto a lo mejor uno de ellos, a no ser en una lámina, y de ahí es donde tomaban referencia. Y por eso es que tienen unas apariencias extrañas algunos animales, no se ven tan realistas. Y bueno, algunos otros en los que el pintor lo que ha hecho es colocar su fantasía, su manera de ver algunos seres extraordinarios dentro de la obra también. Y hay una mezcla también de otros elementos que se llaman, es una palabra que se la voy a escribir acá, por cierto, cópienla. A ver. Como ustedes dicen, literal, aunque la palabra, la manera correcta de decirlo es literalmente. A ver. Voy a colocar aquí completo. Ahí está. Trampantojo. Esta es una palabra que se la tienen que aprender. Trampantojo. El trampantojo literalmente significa trampa para el ojo. ¿Y qué es una trampa para el ojo? Es una ilusión óptica. ¿Ya han tenido ustedes ilusiones ópticas? No, nunca han tenido una ilusión óptica.
Sí, ¿verdad? Una ilusión óptica, por ejemplo, es cuando vemos en una carretera a la lejanía y vemos que viene un carro y luego vemos que el carro viene como flotando en agua. Eso que se ve de fondo, que es el movimiento de la luz, o cómo atraviesa la luz en la lejanía y el calor, más bien en las capas de aire caliente que están cercanas al suelo, esa es una ilusión óptica. Entonces, eso lo utilizaron, ese tipo de ilusiones ópticas y también de mezclas de imágenes como las que veíamos, ¿se acuerdan? Estos bustos pictóricos, perdón, en los que se ven utilizados frutos para hacer una imagen. Eso es un trampantojo, es una trampa para el ojo, porque los produce algo que nosotros sabemos ahora que se llama paraedolia. Yo voy a escribir también ese término. La paraedolia. Ahí está. La paraedolia nos hace ver objetos o formas que no están ahí, como por ejemplo, ven en las nubes, ¿se han visto en las nubes ustedes elefantes, perros, manos, cruces, osos? No sé qué otras cosas pueden ver ustedes ahí, ¿verdad? Yo no he visto muchos más. Bueno, ovnis, algunos ven ovnis en las nubes. Esos son producidos por una ilusión óptica que se llama paraedolia. Entonces, el Bosco sabía de eso y utiliza las paraedolias para la elaboración de algunos elementos dentro de sus obras. Me refiero, por ejemplo, en esta sección de acá, aquí hay un elemento, ya se lo voy a mostrar más de cerca, esto parece un rostro. Y también ese otro pintor, el Bosco, se le considera adelantado a su época. Porque esos elementos de paraedolia en las obras los utiliza o lo utilizan los artistas surrealistas. Otra vez vamos al surrealismo en el siglo XX. Si lo vemos al revés, podría ser que los artistas del siglo XX observaron esas obras en colecciones de museos, por ejemplo, para esa época, y entonces las utilizaron, simplemente las explotaron como ellos mejor les convenía. Y entonces aparece lo que llamamos surrealismo. Por eso se les considera a estos pintores adelantados a su época. Pero bien, vamos a ver otros casos más. Bueno, en el centro del Jardín de las Delicias, ¿a qué se refiere a las delicias? Se refiere a los placeres, principalmente carnales, es decir, aquellos que el catolicismo nombra como pecado, por ejemplo, la lujuria. Es uno de esos que aparecen representados acá y representados de manera explícita, o sea, que lo observamos, y también implícita, o sea, que no lo observamos, pero lo entendemos a partir de lo que está ahí. Por ejemplo, las cerezas, las granadillas, creo que es por granadillas, no sé si él lleva, bueno, lleva doble L o lleva solo la I. Las granadillas son símbolo de lujuria también. Y esas están representadas en diversos lugares. Aquí hay granadillas, hay fresas también. De hecho, las fresas se asocian con elementos sexuales. Entonces, en esta obra, lo que el Bosco nos presenta son placeres, son deleites. Por eso se llama Jardín de las Delicias. Y en el siguiente de los paneles, acá nos muestra el castigo. Nos muestra de manera así como un poco extraordinaria, con formas antropomórficas, o sea, con figuras que son una mezcla de animal y de persona, nos muestra castigos, nos muestra que sería pecados también, como por ejemplo en esta esquina, así como muy evidente, un cerdo con un tocado sobre su cabeza como si fuera una monja. O este otro, por ejemplo, que es un ser que parece un pájaro, con cabeza de pájaro, que está devorando personas y los está defecando al mismo tiempo, cayendo en un pozo sucio que se ve por acá. Hay pecados como también de la avaricia representados acá, alguien que tenía como mucho dinero, otros atravesados la, ¿cómo se llama eso? Por cuchillos, por dagas. Todo eso es como bien extraño acá, pero al mismo tiempo interesante. Orejas con cuchillo,
las personas que oyen y luego hablan, ¿verdad? Lo que no deben, pues todo eso está representado por acá. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. Les he hecho una presentación así como general de la obra. Mañana vamos a ver un par de detalles de la misma obra de El Bosco. Voy a tener la grabación acá, puesto que ya son las 4 de la tarde.